Y ahora sí, escuchamos la palabra de la doctora Laura Amonte. Sí. Bueno, ya empecé. Buenas tardes. Bueno, yo pensé que venía después, que no venía primera, entonces probablemente si hubiéramos escuchado a Alberto o a alguno de mis otros colegas, partiríamos de una base mejor. Porque yo me quiero centrar en un tema de estas acciones llamadas acciones de clase que por el momento, como explicó Ezequiel, van siendo creadas pretorianamente por la Corte Federal y por los otros tribunales, como el Superior Tribunal de Justicia de esta ciudad. Me quiero centrar en una dificultad que me parece que se va viendo y que me parece que es lógico y normal que así suceda, que es la definición de la clase, de quiénes son los integrantes de la clase en estos procesos colectivos. Algo que se plantea en cada uno de estos procesos. La clase o colectivo, como también dijo Ezequiel. Lo de colectivo a mí siempre me suena medio extraño porque me acuerdo Belucio decía esos son adjetivos, no son sustantivos, pero ahora se toma como un sustantivo, el colectivo, en la clase, ¿no? O el colectivo. Respecto a la definición de la clase, es tal la importancia que tiene en el proceso colectivo que en estas acordadas que citó también Ezequiel, la 32 del 14, registro de procesos colectivos, y la 1216, reglamento de actuación en estos procesos colectivos, la Corte Federal hace referencia reiterada a esa clase. Dice que hay que identificarla en forma precisa, con una descripción sucinta, clara y precisa de quienes la integran, de su composición. Después dice en la última acordada, el reglamento de actuación en estos procesos, que el tribunal interviniente, cuando informa al registro de la existencia de un proceso con sospechas de ser un proceso colectivo, brindará al registro los datos sobre la composición de esta clase, las características o circunstancias de su configuración, que dictará una resolución el juez que se haga cargo de todos los procesos, en la que deberá, entre otras cosas, certificar el colectivo y sus alteraciones. La Corte Federal en general ha dicho que la definición de este colectivo es crítica para que los procesos de este tipo puedan cumplir adecuadamente con su objetivo, y el incumplimiento de tal recaudo por parte de los jueces actuantes en dichos procesos ha conllevado o ha conducido, al dictado de decisiones sectoriales sin distinción de categorías de usuarios, tratando de manera igual situaciones heterogéneas. Y ahí es una primera pregunta: ¿qué significa situaciones heterogéneas? O sea, cuando ciertas personas están en una situación homogénea, en esos intereses homogéneos de los que hablaba también Ezequiel, y cuando quedan fuera de esto y ya hay una heterogeneidad que conduce a sacar a ciertas personas del colectivo y a dejar a otras dentro del colectivo. Hay un fallo muy interesante después de Alavi Padec, que es el caso de Asociación Protección Consumidores del Mercado Común del Sur contra Loma Negra, de febrero de 2015, en el que justamente la Corte entendió que no había una clase definida de usuarios, de consumidores, en este caso de cemento Portland, que fueran protegidos por la asociación demandante. Esta asociación había planteado que Loma Negra y otras demandadas estaban tergiversando los precios y los estaban aumentando de un modo indebido. Entonces lo que dijo la Corte es, bueno, pero ¿quiénes son los usuarios supuestamente o los consumidores supuestamente representados? Una variedad muy heterogénea, muy diferente, de tipos diferentes de consumidores: el que le compra directamente a la fábrica, el que lo usa porque va a arreglar la casita, no lo dijo en estos términos, pero más o menos, el gran usuario, el que compra muchísima cantidad, el que se lo compra a un intermediario. Entonces dijo, no se da el supuesto de que la conducta por la que se reclama reparación pecuniaria sea comercializado por las demandadas del mismo modo con todos los consumidores. Esto conducía a que no hubiera una homogeneidad en cuanto a los intereses defendidos, en cuanto a los consumidores, en este caso defendidos. Después hubo los casos de este año respecto de la impugnación de las resoluciones que establecieron las nuevas tarifas en el marco del
de energía eléctrica y de gas, el caso CEPIS y el caso Abarca. Y acá hay novedades también interesantes. Muchas gracias. Una primera es que, acá ya hice futurología, pues Abarca le puse que es del 2019, o sea, ya sé lo que van a fallar en 2019, que eso da una ventaja a uno, ¿no? Entonces, en el caso CEPIS, la Corte creando un colectivo en el que excluye, como también adelantó Ezequiel, a los usuarios no residenciales de esa clase, de ese colectivo. Diciendo que en estos casos los usuarios no residenciales podían acudir individual, o no se había demostrado que no pudieran acudir individualmente a la justicia para impugnar el régimen tarifario. Ahora, la pregunta que se nos plantea en estos supuestos es, esta situación que se había planteado en CEPIS se solucionó con la aprobación de una nueva estructura tarifaria, de un nuevo cuadro tarifario. Ahora, ¿cómo discriminar para dictar una sentencia a una causa de esta naturaleza entre usuarios residenciales y no residenciales? Y finalmente el vicio que se le atribuyó al acto era un vicio que se expandía sus efectos a todo el acto, o sea, el acto de aprobación de la tarifa afectaba por igual al residencial y al no residencial, y la falta de procedimiento previo a audiencia pública anulaba el acto para todos. O sea, la diferencia entre usuarios de un tipo y usuarios de otro no tuvo relevancia ni repercusión práctica alguna porque luego se aprobó un nuevo cuadro tarifario. Pero es muy difícil, me parece, jurídicamente o técnicamente para quienes se encargan de cuestiones regulatorias, después cumplir una sentencia de esta naturaleza si no es cambiando el cuadro completo. Luego, en el caso Abarca, hay otra cosa interesante, que es que vieron, la Corte le deniega legitimación a todo el mundo, a todos los que fueron a impugnar el nuevo régimen tarifario en materia de energía eléctrica, y dice, bueno, el único que me queda ahí más o menos en esto es el Club Social y Deportivo, pero dice, pero no me queda muy claro a quién representa, a qué categoría de clubes, a qué usuarios, a qué clase. Bueno, reenvío las actuaciones al juez de primera instancia, que es el que se tiene que ocupar de esto, de delimitar esto. O sea que vemos que la carga se le atribuye a los jueces de las instancias anteriores y sin duda a la parte, ¿no?, de acreditar a quienes se está representando y cuál es la clase involucrada en el proceso. En el orden de la ciudad autónoma hay fallos que han tomado este concepto de clase para examinarlo debidamente en los casos, por ejemplo, en el voto del juez Lozano, que acá está presente, en la causa Asociación de Trabajadores del Estado contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires sobre amparo, una causa del 2013, en la que consideró que la clase representada por la ATE, en este caso, que estaba impugnando una resolución por la que se le exigía a los empleados de la ciudad, salvo a los docentes, presentar una declaración jurada acerca de que si tenían o no tenían otros cargos en paralelo con el que tenían en la ciudad, era la clase que el estatuto de ATE posibilitaba agrupar, que comprende a todos los agentes del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, que es lo suficientemente numerosa como para tornar imposible un litisconsorcio. O sea, aquí él se remite al estatuto del gremio para saber quiénes son los que pueden integrar esa clase, quiénes son los representados, en este caso, por un gremio. En definitiva, que la definición adecuada de la clase tiene que ver con muchísimos aspectos del proceso colectivo, tal como yo lo voy entendiendo hasta ahora, que probablemente entienda poco, pero bueno, haciendo el esfuerzo lo que uno puede, ¿no? Primero, con los alcances subjetivos del proceso, con la apreciación de la uniformidad o no en el sector afectado o en la afectación de los derechos, o sea, la uniformidad en el derecho afectado, la representación adecuada, la notificación adecuada, los efectos de la sentencia, que para eso es para lo que existen estos procesos colectivos, para decir, bueno, que haya una sentencia con efectos expansivos. De hecho, en Alavi el tema era los efectos erga omnes de la sentencia, y ahí se hizo toda esa construcción. Muchas gracias. Queda 1 minuto, así que ya me voy. Y por supuesto, esto tiene más que ver, o los problemas de esta naturaleza se plantean en especial, como decía Ezequiel también, con esa categoría de los derechos colectivos divisibles, ¿no? A veces la indivisibilidad, aun cuando haya distintas personas afectadas, se puede dar por la naturaleza del objeto en que consiste la pretensión, el acto, la omisión o el hecho estatales o no impugnados.
por eso a veces se da esta dificultad, me parece, técnica, económica o jurídica para ejecutar sentencias en estos procesos colectivos, y por eso es tan importante el inicio del proceso, cómo se define la clase, a quiénes va a alcanzar la sentencia que se dicta en ese proceso. Y una última consideración que quiero hacer, porque me pareció interesante y es la primera vez que lo vi, por lo menos a nivel de la Corte, es que esta exigencia tan profunda que hace el tribunal de que el juez y las partes defina estrictamente o con la mayor precisión posible la clase que se dice representar, tiene que ser más profunda en el ámbito de una cautelar, cuando todavía el demandado, por ejemplo el Estado o las empresas demandadas, como puede ser el caso de Loma Negra, no se han presentado en el proceso y no han podido esgrimir sus defensas al respecto. Cierto es que en el orden nacional, con la Ley 26.854 de cautelares en procesos en los que el Estado es parte, como al Estado se le pide un informe antes de dictar una cautelar, el Estado está mejor defendido, o sea, va a poder decir algo antes de que se dicte la cautelar, entre otras cosas acerca de la clase que el actor dice representar, si la clase está adecuadamente compuesta o ha sido adecuadamente definida o detallada. Y bueno, básicamente para mí son todos interrogantes, es un tema que todavía no llego a entender en su cabal dimensión, creo que tiene que ver con que todos los casos son distintos. Hace muchos años, en una reunión de la academia a la que no asistí por desgracia, fue una profesora mía, que es una persona muy práctica, una profesora de Derecho Administrativo, muy práctica y muy graciosa, y se empezó a hablar de las acciones de clase antes de Dalab y todo, ¿no? Y entonces en un momento me contaron que ella dijo, todavía no entendemos cómo funciona el defensor del pueblo, ni el tema de las asociaciones demandantes. Otra cosa más nueva, no, por favor. Y no es porque no sea estudiosa, ni sea pensante, ni nada, sino porque realmente, o sea, son nuevas realidades que nos conducen a pensar todas estas cosas y a pensarlas en cada caso en concreto. Muchas gracias. El aplauso para la doctora Laura Monti.